Mis padres dijeron que mi hermano y su familia se mudarían a mi casa y yo no tenía opinión porque él ya lo había decidido. Siempre fui el segundo en mi familia, nunca el favorito, nunca el hijo de oro. Solo Matías, el contador, mi hermano Rafael, en cambio, siempre fue el orgullo de nuestros padres. Cuando éramos niños, Rafael recibía la bicicleta más nueva mientras que yo me quedaba con sus viejas. En los cumpleaños él obtenía costosas consolas de videojuegos mientras que yo recibía libros o ropa. En la secundaria mamá y papá asistieron a todos los partidos de fútbol de Rafael, pero solo fueron a una de mis competencias de debate, la final, que por cierto gané. Aún así pasaron la mitad del tiempo hablando de cómo Rafael estaría orgulloso. El testamento del abuelo fue la cereza sobre el pastel de toda una vida de favoritismo. Rafael se quedó con la enorme casa de 4 habitaciones en la mejor zona de la ciudad, mientras que a mí me dejaron una casa modesta de 2 habitaciones en las afueras. Mamá le había rogado al abuelo que dejara la casa grande para Rafael. Una vez la escuché hablando con él, aunque ella nunca supo que lo hice. Papá, por favor, le dijo Rafael, algún día tendrá una familia, necesita el espacio. Matías estará bien con la casa más pequeña, nunca me quejé y se aclararon la garganta dramáticamente y anunciaron que tenían grandes noticias. Hemos decidido vender la casa, dijo Rafael sonriendo de oreja a oreja. Casi me atraganté con el agua. Vamos a invertir en una oportunidad increíble, continuó Amanda, prácticamente saltando en su asiento. El amigo de Rafael, Gustavo, tiene un emprendimiento revolucionario y vamos a entrar desde el inicio. Mamá y papá aplaudieron emocionados. ¡Qué maravilla!, exclamó mamá. ¿Qué tipo de emprendimiento?, pregunté con cautela. Es complicado, respondió Rafael haciendo un gesto despreocupado con la mano. Gustavo está lanzando una plataforma tecnológica que conecta inversionistas con startups. Va a revolucionar el mundo del capital de riesgo. Vamos a ganar muchísimo dinero, agregó Amanda. Gustavo proyecta un retorno del 300 por en el primer año. 300 por, repetí, dejando mi tenedor sobre la mesa. Eso suena sospechoso. Miren, ustedes tienen 2 niños pequeños. Bianca tiene solo 5 años y Gabriel acaba de cumplir 3. ¿Están seguros de que vender la casa es la mejor opción? Tal vez sería mejor invertir solo una parte de los ahorros. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Amanda bufó con fuerza y Rafael me dirigió esa sonrisa condescendiente que conocía de toda la vida. Matías dijo lentamente, como si me explicara algo a un niño, sé que quieres ayudar, pero estudié finanzas en la Universidad de Monteclaro. Tú eres un contador que estudió en un instituto comunitario. Creo que entiendo un poco mejor el emprendimiento que tú. Apreté los dientes. Lo que Rafael nunca mencionaba era que apenas logró graduarse de Monteclaro, mientras que yo me gradué con honores y fui ascendido 2 veces en 5 años en mi firma. Además, continuó Rafael, el abuelo me dejó la casa más grande por una razón. Siempre supo que yo tenía mejor cabeza para los negocios. Esta es exactamente el tipo de oportunidad que él hubiera querido que aprovechara. Podría haberle dicho en ese momento que el abuelo solo le dejó la casa más grande porque mamá prácticamente se lo suplicó. Podría haber señalado que el abuelo, que construyó su modesta riqueza ahorrando con cuidado e invirtiendo de manera conservadora, se habría horrorizado al saber que Rafael estaba vendiendo su casa para invertir en una startup tecnológica dudosa. Podría haber mencionado que Gustavo ya había fracasado con 3 startups en los últimos 5 años, pero para qué. Rafael era un adulto. Él y Amanda tomaron su decisión y sinceramente, después de toda una vida siendo el segundo, no me sentía particularmente inclinado a salvarlo de sí mismo. Tienes razón, dije tomando otro sorbo de agua. Es tu decisión, mamá. Sonrió con orgullo a Rafael. Estamos tan orgullosos de que estés tomando esta iniciativa, dijo ella.
Se necesita valentía para aprovechar una oportunidad como esta, papá, asintió. Tu abuelo también está. Estaría orgulloso. Durante el resto de la cena, Rafael y Amanda hablaron sobre todo lo que planeaban hacer con su futura fortuna. Viajarían por el mundo, comprarían una casa de vacaciones, pondrían a los niños en una escuela privada. Me mantuve en silencio, asintiendo y sonriendo cuando era necesario. Mientras tanto, mentalmente repasaba mis propios planes de renovación para mi pequeña casa. Había estado actualizando cada habitación poco a poco con el dinero que ahorré de mi aburrido trabajo como contador. El mes pasado terminé la cocina. El siguiente paso era el baño. 3 meses después de esa fatídica cena, estaba en mi baño recién renovado, disfrutando de una ducha caliente bajo mi nueva regadera tipo lluvia, cuando mi teléfono comenzó a vibrar insistentemente. Al principio lo ignoré, pero después de la 5ª llamada consecutiva, apagué el agua y me envolví en una toalla. 6 llamadas perdidas de mamá. Eso no era una buena señal. La llamé de vuelta de inmediato, aún boteando agua en el piso del baño. Matías, gracias a Dios, contestó mamá, su voz tensa. ¿Puedes venir a casa? Ese es sobre Rafael. 1 hora después estacioné en el camino de entrada de mis padres y noté algo extraño. De inmediato había una montaña de maletas y cajas apiladas en el porche delantero. Antes de que pudiera siquiera tocar el timbre, la puerta se abrió de golpe y casi fui derribado por Bianca y Gabriel, que corrieron directamente hacia mis piernas. Tío Matías, gritó Bianca, ahora vamos a vivir con la abuela y el abuelo. Levanté la vista y vi a mi madre parada en la puerta. Su rostro lucía cansado y desgastado. Detrás de ella, Rafael caminaba de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja, mientras Amandine estaba sentada en el sofá mirando fijamente la pantalla de su computadora portátil. ¿Qué está pasando?, pregunté, aunque ya tenía una idea bastante clara. Mamá me hizo entrar y cerró la puerta detrás de nosotros. Rafael y Amandine tuvieron que dejar su departamento, susurró él. Alquiler era demasiado alto, así que ya se habían gastado el dinero de la casa. Después de venderla, Rafael y Amandine compraron de inmediato un llamativo Porsche 911 rojo completamente inútil para una familia con 2 niños pequeños. Luego alquilaron un lujoso apartamento en el centro de la ciudad y Rafael dejó su trabajo estable en el banco para enfocarse en la inversión. Pusieron alrededor de 500,000 en el proyecto de Gustavo y gastaron los 100,000 restantes en el coche y unas vacaciones extravagantes en las IAS, dejando a los niños con mis padres durante 3 semanas. Gustavo dice que el primer trimestre siempre es lento, dijo Rafael en voz alta, terminando su llamada. Forzó una sonrisa, pero en cualquier momento las cosas van a mejorar. Fui a la cocina a buscar un vaso de agua y mi padre me siguió. ¿Qué tan grave es la situación?, pregunté en voz baja. Mi padre suspiró, pasándose la mano por su cabello escaso. Se lo gastaron todo. El alquiler del departamento era de 4,000 al mes, el pago del coche sumaba otros 00, no pudieron mantenerse al día y la inversión. La expresión de mi padre se oscureció. Gustavo sigue diciendo que están a punto de tener un gran avance. Negó con la cabeza, pero tengo un mal presentimiento sobre esto. Durante las semanas siguientes observé a Rafael desesperarse por encontrar trabajo. Finalmente consiguió un puesto en un concesionario de automóviles, un gran paso atrás en comp con su antiguo empleo en el banco, pero al menos era algo. Mientras tanto, Amandina intentaba aparentar normalidad publicando fotos cuidadosamente editadas en redes sociales para dar la impresión de que todo estaba bien, pero no lo estaba. La casa modesta de mis padres no estaba diseñada para 6 personas. Una noche mi madre me llamó sonando agotada. Matías, cariño, odio pedirte esto, pero dudó. Nos está costando un poco comprar
Comida con tantas bocas que alimentar, sabes, yo ya sabía lo que venía. ¿Cuánto necesitas, mamá? Oh, cualquier cosa nos ayudaría, respondió rápidamente. Solo estamos un poco ajustados este mes, prometí transferir el dinero de inmediato y decidí enviar 600, suficiente para ayudar pero sin afectar demasiado mi propio presupuesto. Cuando le dije la cantidad me lo agradeció efusivamente, aunque pude notar un deje de decepción en su voz. Claramente esperaba más. El mes siguiente recibí otra llamada y luego otra más. Los 600 se convirtieron en un pago mensual fijo. No me molestaba ayudar, pero no pude evitar notar que a pesar de sus problemas financieros, Rafael y Amandine aún conservaban el porche. Prioridades, supongo. Una noche asistí a la fiesta de cumpleaños de mi prima Beatriz. Pensé que sería un respiro del drama familiar, pero estaba equivocado. Mi tía Patricia me arrinconó junto a la mesa de postres. Matías, cariño, susurró mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie más escuchaba. ¿Cómo estás manejando todo este lío con Rafael? Me encogí de hombros. Solo trato de ayudar en lo que puedo. Tía Patricia se inclinó un poco más hacia mí. Bueno, deberías saber que tus padres están al límite. Quieren mucho a Rafael, por supuesto, pero tener a toda su familia en casa les está pasando factura. Tomó un sorbo de su vino y bajó la voz. Y entre y yo tienen un plan para arreglarlo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de plan? Quieren que Rafael y su familia se muden a tu casa. Mi plato casi se me cayó de las manos. Que tu madre cree que tiene mucho sentido, ya que vives solo en una casa de 2 habitaciones. Me quedé inmóvil, aturdido, mientras tía Patricia me da un apretón en el brazo con simpatía. Pensé que debía saberlo. No me pareció justo que estuvieran planeo a tus espaldas. La fiesta siguió a mi alrededor, pero yo apenas era consciente de ello. Lo único en lo que podía pensar era en lo descarado de todo esto. No solo estaban planeando pedirme que acogiera a Rafael y su familia, estaban planeando sacarme de mi propia casa. Manejando de regreso a casa esa noche, mi mente iba a 1000 por hora. Sabía exactamente lo que venía a continuación: las tácticas de manipulación emocional, la presión familiar. El clásico será solo por un tiempo que de alguna forma terminaría siendo permanente, y una vez que Rafael y su familia se establecieran, yo sería el encargado de pagar las cuentas, limpiar su desastre y eventualmente ceder mi propio hogar. No, esta vez no iba a permitir que volvieran a aprovecharse de mí. Cuando llegué a casa me serví una copa de vino y me senté a la mesa de la cocina pensando. Cuando terminé de beber ya tenía un plan. A la mañana siguiente entré sin previo aviso en la oficina de mi jefe. Daniel levantó la vista de su computadora sorprendido. Matías, ¿todo bien? Fui directo al punto. Todavía está disponible esa vacante en la sucursal de Monterrey. Daniel se recostó en su silla y me observó con atención. Es un puesto de nivel senior. Matías, requiere más responsabilidades, un nuevo entorno, un gran cambio. Estoy listo para esto, respondí con seguridad. Llevo 5 años en esta empresa. Siempre he superado mis metas. Mis evaluaciones de desempeño son impecables. Estoy totalmente calificado para el puesto. Daniel asintió pensativo. Bueno, no quiero perderte aquí, pero sonrió. Serías perfecto para este puesto. Haré algunas llamadas. Hizo una pausa. El trabajo comienza en 4 semanas. Es suficiente tiempo para que lo organices. Todo perfecto, respondí, ya calculando mentalmente mis próximos pasos. Tan pronto como salí de la oficina de Daniel, llamé a mi amiga Han, que trabajaba como agente inmobiliaria. Necesito vender mi casa lo antes posible. Fui directo al grano. Bueno, tu casa está en una buena zona y has hecho mejoras muy bonitas. Pensó por un momento. Si ponemos un precio atractivo podríamos recibir ofertas en menos de una semana. Pero Matías, ¿estás seguro de esto? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, dije con firmeza. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino. Han hizo su magia y en solo 5 días
Recibimos 3 ofertas en competencia, acepté la más alta, 285.045.00 más de lo que pagué cuando la compré hace 4 años. Nada mal para una casa pequeña. Mientras tanto comencé a buscar apartamentos en Monterrey, centrándome en áreas cercanas a la sucursal de la empresa El Mercado, INM Diario. Allí era más asequible que en mi ciudad actual, y encontré un hermoso apartamento de una habitación en un edificio moderno con gimnasio y terraza en la azotea por 220,000. Hice una oferta de inmediato e inicié el proceso de compra. A lo largo de todo esto no le conté nada a mi familia. Mi madre me llamó 2 veces, primero para agradecerme por la transferencia mensual, y luego con un tono casual, preguntando si estaría libre para cenar el próximo sábado. Tenemos algunas cosas de las que queremos hablar contigo, dijo tratando de sonar despreocupada. Claro, mamá, respondí en el mismo tono. Estaré allí. Contraté una empresa de mudanzas para empacar y trasladar la mayor parte de mis pertenencias a un almacén en Monterrey programado para el día antes de la cena familiar. Dejé solo lo que cabía en 2 maletas, ropa para unas semanas, mi laptop y algunos objetos personales. El día después de que se llevaron mis cosas, me registré en un hostal en el centro de la ciudad. Era extraño dormir en una litera con desconocidos en la habitación, pero solo sería temporal. Faltaban solo 3 días para mí vuelo. El sábado por la noche conduje hasta la casa de mis padres por última vez. Aparqué a una cuadra de distancia para que no notaran que mi coche estaba lleno con mis últimas pertenencias. Mientras caminaba por el camino familiar hasta la puerta, respiré hondo. Este sería el enfrentamiento que había evitado toda mi vida. Mi madre abrió la puerta con una sonrisa tensa. Matías, qué bueno que llegaste justo. Íbamos a servir la cena dentro. El ambiente era tenso. Mi padre estaba sentado a la cabecera de la mesa, luciendo incómodo. Rafael y Amandine también estaban allí, con expresiones que intentaban parecer amistosas, pero que más bien se sentían arrogantes. Los niños no estaban a la vista. Intercambiamos algunas palabras vacías antes de que mi madre finalmente dejara su tenedor sobre la mesa y fuera al grano. Matías, cariño, queríamos hablar contigo sobre tu casa. ¿Qué pasa con ella?, pregunté con inocencia fingida. Bueno, continuó mi madre, adoptando ese tono persuasivo que siempre usaba cuando quería que sacrificara algo en beneficio de Rafael. Tu padre y yo hemos estado pensando que tendría sentido que Rafael y su familia se quedaran contigo por un tiempo, solo hasta que logren estabilizarse. Miré a Rafael, que mantenía la vista fija en su plato. Amandine me observaba con atención, con un destello de desafío en los ojos. ¿Por cuánto tiempo?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Rafael se encogió de hombros. No estamos seguros todavía, pero las cosas están empezando a mejorar con la inversión. Gustavo dice que el gran avance podría ocurrir en cualquier momento. Tuve que contener una risa 3 meses después, y aún seguía aferrado a esa fantasía. No creo que sea una buena idea, respondí, mi voz más tensa de lo que pretendía. Mi casa es bastante pequeña, solo tiene 2 habitaciones. Podrías tomar la más pequeña y dejarles la principal, sugirió mi madre rápidamente. O tal vez podrías quedarte con un amigo por un tiempo, solo hasta que todo se calme. Abrí la boca para discutir, pero me detuve. ¿Para qué molestarse? En unos días estaría lejos y nada de esto importaría. Lo mejor sería dejarles creer que estaban ganando. Solté un suspiro pesado. Dejé caer mis hombros en lo que esperaba que pareciera una rendición. Está bien, dije con tono neutro. ¿Cuándo planean mudarse? Mi madre pareció sorprendida, claramente esperando más resistencia. Estábamos pensando en el próximo fin de semana. ¿Te parece bien? Claro, respondí, moviendo la comida en mi plato sin interés. Supongo que empezaré a empacar algunas cosas. Rafael y Amandine intercambiaron miradas triunfantes. Mi madre
Parecía aliviada mi padre, aún evitaba mirarme a los ojos. El resto de la cena pasó en un borrón. Mi madre, mi padre Rafael y Amandine comenzaron a discutir los detalles: qué muebles se quedarían, cuáles irían a almacenamiento, como mi oficina podría convertirse en una sala de juegos para los niños. Yo apenas toqué mi comida, respondiendo con monosílabos cuando me hablaban directamente después del postre. Me levanté: me tengo que ir, tengo mucho que hacer antes de la mudanza. Mientras salía por la puerta todavía podía oírlos seguir conversando en voz baja, aunque lo suficientemente alto para que pudiera escucharlos. Te dije que aceptaría, murmuró mi madre. Matías siempre ha sido razonable. ¿Deberíamos ayudarle a empacar sus cosas?, preguntó mi padre. No hace falta, respondió Amandine con indiferencia. La mayoría de sus cosas pueden quedarse en el garaje, no es como si tuviera algo de valor. Vamos a necesitar un sofá nuevo, añadió Rafael. Ese viejo que tiene ella me destroza la espalda. Cerré la puerta en silencio detrás de mí, sus voces desvaneciéndose a medida que me alejaba. Ya me habían borrado de la ecuación, ya planeaban apoderarse de mi espacio, reemplazar mis cosas con las suyas como si nunca hubiera existido allí, pero lo que no sabían era que no quedaba nada para que tomaran de vuelta. En el hostal revisé mi teléfono y vi un mensaje de mi madre: gracias por entender. Cariño, tu hermano está muy agradecido. No respondí. En su lugar envié un mensaje rápido a Han para confirmar que todo estaba en orden. Todo sigue en marcha. Ella respondió inmediatamente: todo perfecto, los nuevos propietarios reciben las llaves el jueves a la mañana siguiente. Me levanté temprano, hice el checkout del hostal y me dirigí al aeropuerto cuando el avión despegó llevándome a mi nueva vida en Monterrey. Sentí como un peso enorme desaparecía de mis hombros. Mi nuevo apartamento estaría listo en 2 días. Mi nuevo trabajo comenzaría en una semana. Después de comprar el departamento aún tenía alrededor de 65,000 con acento agudo del dinero de la venta de la casa, dinero que por supuesto planeaba invertir con prudencia, a diferencia de ciertas personas que conocí. Mi primera semana en Monterrey pasó como un suspiro. Me instalé en mi nuevo apartamento, un moderno loft de una habitación con ventanales de suelo a techo y una vista impresionante de la ciudad. El barrio estaba lleno de vida, con pequeñas cafeterías y boutiques. Mi nuevo empleo venía con una propia y un aumento de 15% en mi salario. Todo iba exactamente como lo había planeado hasta la noche del jueves. Exactamente una semana después de que dejé mi antigua ciudad, estaba desempacando las últimas cajas de la cocina cuando mi teléfono explotó en notificaciones: 27 llamadas perdidas en solo 12 horas, 15 de mi madre, 8 de mi padre y 4 de Rafael, además de docenas de mensajes de texto, cada uno más desesperado que el anterior. Sabía exactamente lo que había sucedido. Hoy era el día en que Rafael y su familia se suponía que se mudarían a mi casa. Podía visualizar la escena perfectamente: Rafael llegando con un camión de mudanza alquilado lleno de muebles y cajas, tocando la puerta y encontrando extraños viviendo allí. Me serví una copa de vino y me acomodé en mi sofá nuevo, debatiéndose entre responder o simplemente bloquear sus números antes de que pudiera decidir. El teléfono sonó de nuevo. Mamá, contra mi mejor juicio contesté: Matías Eduardo Gutiérrez. La voz de mi madre fue tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. ¿Qué has hecho? Hola, a ti también, mamá, respondí con calma tomando un sorbo de vino. No te atrevas a hacerte el inocente. Su voz estaba llena de furia. Rafael acaba de llegar a tu casa con el camión de mudanza y hay otra familia viviendo ahí. Dijeron que la compraron hace 2 semanas. Eso es correcto, confirmé. Los Anderson, un matrimonio encantador, tienen 2 hijos adolescentes, hicieron un excelente trato. El silencio del otro lado fue abrumador. Entonces finalmente habló: así que vendiste tu casa sin decirle nada a nadie.
Su voz estaba temblorosa de indignación. ¿Cómo pudiste hacer algo tan desleal? Casi me atraganté. Con el vino desleal solté una risa sarcástica. Eso lo dice alguien que planeaba echarme de mi propia casa sin siquiera preguntarme. Otro silencio. Entonces, en un tono mucho más bajo, casi gélido, preguntó: ¿Dónde estás, Matías? En Monterrey. Me ascendieron, ahora soy contador senior en la sucursal de la empresa aquí, Monterrey. Su voz se quebró. Así que simplemente te fuiste sin despedirte, sin decirle nada a nadie, más o menos como cuando ustedes planearon sacarme de mi propia casa sin preguntarme. Primero solté. Eso es diferente, insistió. Somos familia, necesitábamos tu ayuda. No, mamá, mi paciencia se agotó. Rafael y Amandine necesitaban que alguien lo rescatara de sus malas decisiones y en lugar de hacerlos responsables decidiste que una vez más yo tenía que ser el que se sacrificara como siempre. Eso no es justo, no lo es. Mi voz se volvió más fría. Toda mi vida ha sido así, Rafael. Primero Matías, después cuando necesitábamos ropa nueva para la escuela. Rafael recibía la mejor cuando teníamos eventos el mismo día. Ustedes iban a los suyos. Cuando el abuelo murió, Rafael se quedó con la casa grande porque lo convenciste de que se la merecía más, y ahora que Rafael arruinó todo, que él y Amandine desperdiciaron hasta el último centavo en una estúpida inversión. La solución de ustedes es quitarme la única cosa que construí por mí mismo, mi casa. Silencio. Por un momento pensé que había colgado. Entonces su voz volvió más fría de lo que jamás la había escuchado. No sé con quién crees que estás hablando, joven, pero sigo siendo tu madre. Hizo una pausa. Y desde este momento ya no te considero mi hijo. Me había preparado para la ira, para la manipulación emocional, para el chantaje, pero esto dolió más de lo que esperaba. Creo que los dos sabemos que siempre ha sido así, mamá, dije en voz baja. Y estoy cancelando las transferencias mensuales, los 600 que he estado enviando para ayudar a la familia de Rafael. Se acabó. Ella volvió a quedarse en silencio y casi podía escuchar las ruedas girando en su cabeza, su enojo hacia mí contra su necesidad de mi dinero. No queremos tu dinero, dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. Bien, porque ya no lo van a recibir. Adiós, mamá. Colgué antes de que pudiera responder y bloqueé su número. Luego bloqueé a mi padre, a Rafael y a Amandine para siempre. Casi de inmediato mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de números desconocidos. Rafael usando el teléfono de mi padre, mi madre escribiéndome desde el número de una amiga. Apagué el teléfono por completo y terminé mi copa de vino en un silencio finalmente pacífico. Al día siguiente compré un teléfono nuevo con un número nuevo. Lo compartí solo con mis amigos más cercanos, mis nuevos compañeros de trabajo y algunos familiares en quienes aún confiaba, como mi tía Patricia, quien me envió un hermoso ramo de flores para felicitarme cuando le conté lo que había hecho. Pasaron meses prósper en mi nuevo trabajo. Hice nuevos amigos. Salí en algunas citas, nada serio, pero lo más importante, viví mi vida bajo mis propios términos, sin la sombra de las expectativas de mi familia pesando sobre mí. De vez en cuando pensaba en ellos. Me preguntaba si Rafael y su familia seguían viviendo con mis padres, si la inversión había dado algún fruto. Lo dudaba. Si mi madre y mi padre seguían cubriendo todos sus gastos, si alguna vez reflexionaron sobre cómo me trataron, si alguna vez se arrepintieron, pero la mayoría del tiempo simplemente no pensaba en ellos. Una mañana de domingo, mientras disfrutaba de mi café en el balcón, mi teléfono sonó. Un número desconocido, pero con el código de área de mi ciudad natal. Casi no contesté, pero la curiosidad me ganó. Hola, Matías, era mi prima Beatriz. Espero que no te moleste, pero conseguí tu número a través de la tía Patricia. Creo que deberías saber lo que está pasando. Aquí sentí un nudo en el estómago. ¿Qué pasó? Rafael y su familia siguen viviendo con tus padres. Hizo
Una pausa. Están teniendo serios problemas económicos. La inversión fue un fraude. Gustavo se llevó todo el dinero hace meses. No me sorprende, murmuréis. Tus padres también están en problemas. Están atrasados con las cuentas porque siguen manteniendo a 4 personas más. Tu papá tuvo que salir de su jubilación y conseguir un trabajo de medio tiempo en una ferretería. No dije nada, esperé la culpa. El intento de convencerme de que debía ayudar nuevamente, pero Beatriz me sorprendió. No te cuento esto porque creo que deberías ayudar, dijo rápidamente. De hecho, todo lo contrario, toda la familia comenta lo inteligente que fuiste al salir cuando lo hiciste. Hizo una pausa. Incluso tu mamá le admitió a la mía que nunca debieron intentar quedarse con tu casa. Después de colgar me quedé en el balcón por un largo rato observando la ciudad bajo mis pies. No sentí satisfacción por las dificultades de mi familia, pero tampoco sentí culpa. Ellos tomaron sus decisiones y yo tomé las mías. Por primera vez en mi vida me elegí a mí mismo y nunca volvería a aceptar ser el segundo lugar. El teléfono quedó en mi mano unos segundos después de que la llamada terminó. Aunque sabía que había tomado la mejor decisión, la sensación de haber cerrado un ciclo me acompañaba. No sentía culpa, pero había algo extraño en saber que mi madre había admitido, aunque en privado, que habían cometido un error. En el fondo siempre supe que esto pasaría para ellos. Siempre fui la opción confiable, el recurso inagotable, la persona a la que se podía dejar en segundo plano porque al final siempre cedería, pero esta vez no lo hice. Respiré hondo y volví a mi apartamento. Había otras cosas en las que concentrarme. Mi nuevo empleo iba bien, mi vida estaba en orden y por primera vez en años no tenía que preocuparme por las necesidades de nadie más que las mías. Pasaron los meses. Noticias sobre mi familia comenzaron a volverse más esporádicas después de aquella llamada de Beatriz. No hice ningún esfuerzo por enterarme de su situación. Si alguien los mencionaba, cambiaba de tema. No me importaba más, pero el destino tiene una forma curiosa de ponernos cara a cara con el pasado, incluso cuando creemos haberlo dejado atrás. Casi un año después de mi mudanza los vi nuevamente. Había regresado de un viaje de trabajo y decidí hacer una pequeña parada en mi ciudad natal, no porque la extrañara, lejos de eso, sino porque había algo que necesitaba ver con mis propios ojos. Mi antigua casa. Conduje hasta el vecindario sintiendo una mezcla de nostalgia y alivio al ver las calles familiares, pero cuando doblé la esquina y me detuve a cierta distancia, ya no era mi hogar. Los nuevos dueños la habían cambiado, habían pintado la fachada de otro color, cambiado el jardín y puesto muebles nuevos en la entrada. La casa tenía otra vida, y yo no sentía absolutamente nada. Era como ver un capítulo de mi historia que ya no tenía importancia, pero antes de que pudiera irme vi a alguien cruzar la calle a lo lejos. Mi madre se veía desgastada, su cabello antes siempre arreglado ahora estaba descuidado y su ropa sencilla, sin la elegancia que solía presumir. No me vio, la seguí con la mirada y pronto entendí a dónde iba. La casa de mis padres, la misma casa donde ahora vivían 5 personas. Desde el auto observé el lugar. La fachada estaba deteriorada, el jardín descuidado, las paredes con manchas de humedad. Ellos seguían allí, lo que solo podía significar una cosa: Rafael nunca logró salir adelante, y si aún estaba ahí significaba que mis padres seguían manteniéndolos. La curiosidad me ganó, tenía que ver hasta dónde había llegado la situación. Estacioné cerca de un supermercado del barrio y entré. Caminé entre los pasillos, tomé una botella de agua y fui a la caja a pagar. Fue ahí cuando lo vi. Mi padre estaba detrás del mostrador trabajando. Mi prima tenía razón. Había salido de la jubilación para mantener a Rafael y su familia. No me vio y yo no hice ningún esfuerzo por hacerme notar, solo pagué y salí, pero algo era evidente: estaban pagando el precio de
sus propias decisiones. Rafael nunca consiguió otro trabajo en su campo después de perder todo en la estafa de Gustavo. Intentó varios pequeños pero ninguno funcionó. Él y Amandine seguían sin ingresos estables, pero lo peor de todo es que nunca intentaron resolver su situación por su cuenta. Era más fácil quedarse donde estaban. Después de todo siempre había alguien que lo rescataba, excepto que ahora, sin mi dinero, toda la carga cayó sobre mi padre. Mi madre, que antes vivía preocupada por las apariencias, ya no tenía tiempo para eso. Ahora pasaba los días tratando de pagar cuentas atrasadas, negociando deudas y buscando formas de estirar el dinero. Mi padre, agotado, trabajaba empacando productos en una tienda pequeña, luchando para pagar los gastos básicos. Y Rafael, el hijo brillante, el que merecía más, seguía sin hacer nada. Vivía exactamente como mi madre quería que yo viviera, dependiente, atrapado. Solo que yo elegí irme. No sentí pena, no sentí curiosidad por saber más. Salí de la ciudad sin hablar con nadie y regresé a mi vida, mi trabajo y mis logros, los que conseguí solo. Hoy ya han pasado 3 años desde que me fui. No he vuelto a hablar con ellos. Sé por Beatriz que mi madre y mi padre nunca lograron estabilizarse financieramente. Las deudas siguieron creciendo. La casa en la que viven está prácticamente deteriorada, a punto de caerse a pedazos. Mi padre, agotado, finalmente tuvo que dejar de trabajar por problemas de salud. Mi madre, desesperada, terminó admitiendo que nunca debió hacer de Rafael su única prioridad. Pero lo más irónico es que Rafael y Amandine todavía viven allí. Se quedaron como parásitos en la casa de mis padres, esperando que la situación mejore por sí sola. Mientras tanto, yo sigo construyendo mi mejor vida. Mi trabajo me ha llevado a nuevas oportunidades. Mi círculo de amigos ha crecido y, lo más importante, nunca más volví a ser el segundo lugar en mi propia historia. Ellos tomaron sus decisiones y yo tomé las mías, y la mejor de todas fue cortar lazos con quienes nunca me vieron como una prioridad, porque al final la única persona que puede garantizar tu éxito eres tú mismo.